notable magíster en Derecho, por cierto. Cristian, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Cristian, yo no tengo memoria de algo parecido a lo que vivimos hoy, pero aparentemente esto no es ni muy novedoso ni muy extraño. Para mí sí, ¿eh? Yo no había visto una situación como esta, a pesar de mi familiaridad con el sistema, eh, nunca, la verdad. Por varias razones. Primero, por la gravedad del delito, no solo por el hecho de tratarse de un homicidio calificado, sino por ser un homicidio calificado por encargo Ujú. y respecto de una persona aparentemente bastante poderosa, que habría sido encargado por otra persona poderosa que pagó mucho dinero. Eso ya de partida es novedoso, pero luego esta liberación tan extraña, eh, que yo creo que da cuenta, a ver, no sabemos lo que ocurrió realmente, pero a mí me parece que lo más verosímil es que detrás de esta liberación tan extraña haya alguna operación muy sofisticada destinada a presionar o a de algún modo influenciar a agentes públicos, digamos. Ambas cosas, para mi gusto, serían algo, si es que esto fuese así, Ujú. serían algo realmente nuevo en Chile y distinto a lo que hemos conocido hasta ahora. Mm. No, yo había escuchado, no en un delito de esta envergadura, ¿no? Pero y particularmente en periodos anteriores donde los papeles eran papeles, digamos, y eran legajos que en alguna oportunidad podrían haber metido una escarcelación, ponte tú, entre medio y la habían sacado de manera inadecuada. Pero en fin, ahora, ¿cómo se puede Hubo casos, producir? por ejemplo, en que funcionarios judiciales falsificaban firmas de jueces. Claro. Eso ocurrió. Pero aquí tenemos una jueza que Mm. personalmente reconoce que ella dictó estas resoluciones extrañísimas, inexplicables. Y además, Gendarmería reconoce que recibió estas decisiones y que las interpretó de un modo también completamente extraño. Por eso digo yo que, porque aquí no es que, sabemos que no hubo hackeo, sabemos que no hubo un funcionario menor que se aprovechó. No, aquí la jueza dictó estas resoluciones totalmente inusuales. Yo nunca había visto nada semejante. Y Gendarmería las interpretó, a pesar de su confusión, de un modo totalmente absurdo. Ahora, si es correcta lo que señala el Poder Judicial, fundamentalmente, que dice que hay tres comunicaciones, todas estas, por supuesto, vía electrónica. Una ordenando la prisión preventiva, pero con algún error, ¿no es cierto?, del root o del nombre. Una segunda revocando esa prisión preventiva unos minutos después para poder corregir la original, y la tercera que corrige y repone la prisión preventiva. Sin embargo, Gendarmería dice que esa tercera no la ha tenido, y uno dice, para corregir un número hay que revocar la prisión preventiva. A ver, Es- dos cosas. Primero, Gendarmería no dice que no la ha detenido, dice algo que también es equívoco. Dice que la tercera era igual a la primera. Eh, ah, lo cual, pero no aclara si es que la tercera era igual a la primera en el punto que se supone era materia de la corrección. Porque según la jueza, la primera era igual a la tercera, salvo que el apellido de alguna de las personas tenía una corrección de una letra, entiendo yo. claro. O sea, el comunicado de Gendarmería, en mi opinión, es bastante poco claro, no solo por eso, sino por otras cosas. Pero en todo caso, vamos a la jueza. Eso no se hace así. Eso se hace todos los días en los tribunales. Un juez dicta una resolución que tiene un error de dirección, de apellido. Lo que el juez hace y tiene facultades para hacer es que dicta otra resolución en que rectifica. Hay una cosa que se llama el recurso de aclaración o enmienda. O sea, el juez tiene facultades para clarificar una resolución anterior, pero lo hace evidentemente con una resolución que hace alusión a la resolución anterior Pero no la y que deroga. no la deroga. Eso es absurdo, eso nunca se ha hecho así. Por eso es que lo que la jueza dice no tiene sentido. O sea que porque hay un error en la primera resolución, deja sin efecto, deja en libertad a la persona, sin hacer ninguna alusión al error. Y luego dicta una tercera resolución que tampoco hace alusión.
a ninguna de las anteriores. Esto no tiene ningún sentido. Esta jueza, digamos, a lo mejor no es una muy buena jueza, yo no la conozco, no tengo idea, ¿cierto? Pero esto no tiene ningún sentido. O sea, ningún juez actúa así. Yo nunca había visto una cosa semejante, digamos, y es algo que contraría toda la práctica, incluso la ley, y que la verdad es que no tiene explicación, ¿no? Sí, pues se supone que la jueza es una persona con bastante experiencia, tiene 28 años en el Poder Judicial. En fin, entre las cosas ahí que se cuentan, Irene Rodríguez se llama la jueza, ahí está como un poquito la chimuchina de que le dicen Tuto Rodríguez porque es buena para quedarse dormida y que se habría quedado dormida durante la formalización de este sicario. Lo cual le agrega más bien, no sé, una pincelada de color. Sí, hay una segunda cosa que a mí me llama la atención de la jueza. Yo esto no lo vi, pero lo leí en la prensa, y es que cuando ella habla para explicar la situación, dice algo muy extraño, que es que dice soy inocente. Sí, ¿cierto? no hay dolo, ¿Cierto? no he cometido nada, sí. Claro, si a mí yo tengo una responsabilidad tan importante como esta, soy un funcionario, y me piden una explicación respecto de algo extraño que ha ocurrido, yo lo explico, digamos, y primero y trato ¿cómo se llama?, de razonar de acuerdo con mi saber de experto, digamos, de por qué las cosas se hicieron de una determinada manera. Pero decir como primera cosa soy inocente es algo muy extraño, ¿cierto? Es como si el presidente de la República, frente a un problema, le pregunta, señor presidente, ¿qué va a pasar con esto? Y diga, mire, yo soy inocente. Así no actúan las autoridades, por lo menos en una primera instancia, digamos. Y mientras no se le han formulado cargos concretos. No, pero nadie ha acusado a la jueza de nada hasta aquí. Exacto. Incluso Por más. otra parte, aparece en algún momento, yo leí esto, pero como digo, no lo vi, que aparece como haciendo unas declaraciones su pareja, lo cual también me pareció extrañísimo, digamos. Los procedimientos, Cristian, porque en realidad vamos a tener que esperar seguramente la investigación, o sea, no seguramente vamos a tener que esperar la investigación, las distintas investigaciones, se han abierto varias, ¿no? Hoy día la Corte Suprema inicia una, la Corte de Apelación inicia otra y por supuesto la Fiscalía también inicia la propia, que va a perseguir las posibles responsabilidades penales. Pero, ¿qué procedimientos son estos, la verdad? Porque hasta donde entendemos todo esto, perdona, Cristian, son como plantillas, ¿no? Que se van rellenando en la medida que se suceden las audiencias y los jueces van agregándole la firma, digamos. Entonces, hay como sobre todo en casos como este, ¿no es cierto? Se abre como un espacio de vulnerabilidad aparentemente que debería haberse como mirado con más cuidado pensando en las complicaciones que tenemos con una llegada de un crimen distinto al que conocíamos. Claro, o sea, aquí yo creo que los dos investigaciones tienen que ir sobre fundamentalmente las motivaciones que hubo tanto de parte de la jueza como de parte de los funcionarios de Gendarmería para hacer lo que hicieron. Y en consecuencia lo que van a indagar seguramente es si hay algún tipo de, si hay una explicación de parte de ella, bueno, que aparentemente no la hay, si hay algún tipo de amenaza o presión que ella pudo haber recibido, o los funcionarios de Gendarmería, o hay algún tipo de corrupción, ¿cierto? Claro. Y para esto lo que hay que investigar son desde las cuentas corrientes, digamos, esto yo diría fundamentalmente por la vía penal, que es donde tienen más facultades de investigación y más, digamos, más, eventualmente penas son más graves. Pero también está la investigación administrativa, que la lleva el Poder Judicial, y en la cual básicamente lo que se va a hacer es un poco lo mismo, investigar por qué se hizo esto, qué es lo que ocurrió realmente, y a partir de eso se pudieran tomar medidas administrativas. Ahora, yo creo que ambas investigaciones tienen que ver de algún modo, con cuál podría ser el resultado de esto. Si aquí lo que hay es torpeza y negligencia, probablemente lo más importante va a ser lo administrativo, y la jueza podría ser sancionada o incluso expulsada. Si en cambio hay otro tipo de situaciones, como presiones o corrupción, bueno, ahí lo penal es lo que va a ser determinante, digamos, para ver si es que quienes la habrían presionado o si ella misma habría participado de algún modo. Tú pones también la mirada, Cristian, por cierto, en Gendarmería, y en un punto que uno se pregunta, ¿no? Que a mí
O sea, es como de la obviedad misma, ¿no? De pensando en el personaje del que estamos hablando. O sea, no es un señor que cometió un, no sé, porque se robó un celular. Estamos hablando de un sicario de una organización como el Tren de Aragua, etcétera. Y si a mí me llega la orden de prisión preventiva y 5 minutos después me llega una orden revocándola, y yo como gendarmería primero pregunto, ¿no? O sea, eso primero no ocurre, digamos. Las órdenes de prisión preventiva no Ya se lo revocan. explicaste que se corrige de otra manera, pero por eso mismo, No, pero además temporalmente, más, digamos, temporalmente no se dictan así porque son posteriores a una audiencia. Entonces, si yo hago una audiencia, dicto una orden de prisión preventiva, lo que ocurre es que tendría que haber otra audiencia, que normalmente ocurre varios días después, en la cual esa resolución se modifica, si de lo que se tratara es una modificación sustantiva, o sea, que ahora se la libera a la persona. Por lo tanto, que llegue una orden que revoca la prisión preventiva una hora después, es algo que no ocurre. Y por lo tanto, si un gendarme recibe eso, tiene que quedar desconcertado, digamos, no tiene nada que ver con la práctica habitual. claro. Más aún, si un tiempo después recibe una tercera orden que es contradictoria con la segunda. O sea, eh, pensar que estando custodiando a uno de los criminales más importantes y más peligrosos de la historia de Chile, recibe los funcionarios de gendarmería 3 órdenes contradictorias que no se entienden en conjunto y que la decisión varias horas después, en vez de llamar al juzgado, en vez de llamar al jefe, en vez de llamar al gobierno, en vez de, no sé, ¿cierto? Es la de liberar a esta persona respecto de la cual hay 3 órdenes, perdón, 3 resoluciones contradictorias, es también inverosímil. Es ¿Quién inverosímil. haría eso? Claro, o están amenazados o... Es muy raro Exacto. todo, es muy raro. Además Uno de que... podría. Sí, perdón, Cristian. Sí, sí, no, claro, a mí me parece que no, obviamente la posibilidad de la negligencia no Sí, desaparece, yo creo que esa es una posibilidad, pero me parece que lo más verosímil no es eso. sí, sí. Y por otro lado, uno debe imaginar, ¿no es cierto?, de que el crimen organizado, tal cual existen y tal cual opera, este es un procedimiento que efectivamente no debe extrañarnos que lo intente. O sea, infiltrar el Poder Judicial, infiltrar Gendarmería, ¿para qué decir? Digamos, si las cárceles son un sitio de desarrollo y de control para la ejecución de los crímenes, po. No, y además que en Gendarmería ha habido problemas de corrupción desde muy antiguo, Mm, que la verdad fueron tolerados en Chile durante muchísimos años. Lo que pasa es que ahora eso se ha hecho más grave por el tema del crimen organizado, pero la verdad es que haya corrupción en las cárceles chilenas no es ninguna novedad para nadie. La política lo toleró durante muchísimo tiempo y incluso hubo políticos que participaron de eso, digamos. sí, claro. Por lo tanto, eso no sería extraño. Eh, Más extraño es en el Poder Judicial de este modo, digamos. Eh, pero por otra parte, si uno mira las experiencias de los países que realmente donde hay este tipo de operaciones mafiosas graves, bueno, yo diría que estas actitudes de los funcionarios son más o menos coherentes con esa historia. O sea, esto de que yo no hago algo que me puede contaminar radicalmente, sino que de algún modo hago algo que puede ser negligente, que no me compromete totalmente, pero, ¿cierto? Porque claro, si a mí me presionan, la jueza podría haber dictado una orden, haber no dado la prisión preventiva, por ejemplo. No, sino que lo que ella hace es otra cosa, yo no digo que así sea, pero este tipo de actitudes, de estas negligencias extremas, suelen ser coherentes con las presiones, digamos, mafiosas. Mm. Es muy Porque de algún preocupante, modo ¿ah? le permiten una salida al funcionario, ¿cierto? Le permiten una salida Claro. para mañana defenderse, digamos, etcétera. Claro, porque ella incluso cuando otorga la prisión preventiva, como que se persigue y dice que algo así como que Dios nos libre de tener a este señor en la calle, digamos. Es Claro, como, no podía ya no haberse dado cuenta de lo que... Sí, sí. exacto. No, si no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué dicta una resolución, digamos, revocatoria 1 o 2 horas después? Eso no tiene ningún sentido. Mm. Ahora, se va a instalar una mesa de trabajo, se supone, convocada por la ministra, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, la ministra Chevesich. Eh,
¿qué falta aquí? Porque los protocolos, más que vulnerados los protocolos, lo que nos has descrito, Cristian, y lo que hemos conversado, es una cuestión inédita, absurda. O sea, que es un absurdo humano. Aquí no hay un tema de protocolos vulnerados. Lo dijo Gendarmería, lo acepta el ministro Gajardo. Sino lo que hay es una sucesión de hechos que son inexplicables y que no cómo se mejoran en mesas de trabajo. Es complejo eso. Yo no creo que tenga sentido que esas mesas de trabajo funcionen mientras no esté claro cuál es el panorama. O sea, aquí estamos ante un panorama de negligencia, estupidez, digamos, múltiple de agentes estatales. La solución sería una. Pero si lo que estamos es de la penetración de órganos estatales por parte del crimen organizado, la solución es otra. En consecuencia, no veo qué van a hacer. O sea, si estas personas, digamos, la jueza y los gendarmes, estoy especulando, ¿cierto?, estuvieran amenazados en la seguridad de sus familias, por ejemplo, y estuvieran actuando así por eso. O si el día de mañana se encuentra que tienen depósitos en alguna cuenta corriente oculta de millones de pesos, digamos. Bueno, las mesas de trabajo no tienen ningún sentido, digamos. Aquí el problema es otro, ¿cierto? Entonces yo creo que esas mesas de trabajo son un poquito, yo he visto a las autoridades un poco apresuradas a tratar de aparecer reaccionando, cuando yo creo que aquí lo primero es esclarecer lo que pasó, y eso se va a tomar un tiempo. Claro. Porque la Fiscalía tiene que... Yo creo que la Fiscalía y la Policía pueden hacerlo relativamente rápido, pero antes de saber eso, yo creo que no tiene mucho sentido implementar ninguna solución, porque depende mucho del panorama que estamos viendo. Claro, ¿Cuál es el panorama que estamos viendo? El drama que tenemos es que estamos en año electoral y ya se empieza a escuchar posibilidades de acusaciones constitucionales, acusaciones al gobierno, que aquí no se hace nada. Entonces, esa presión te obliga a tomar, como se dice muchas veces, ¿no?, que cuando actúas apresurado y bajo ese tipo de presión, se toman malas decisiones que al final se te vuelven en contra. Yo creo que además se favorece este tipo de situaciones porque la confusión, claro, y el embarramiento de todo es lo que más favorece a las mafias y a estas operaciones, digamos, delictivas. Yo creo que lo que se requiere aquí, pero veo difícil que lo que ocurra, es que hay un acuerdo político. Es que hay un acuerdo político en el sentido de no hacer de esto objeto de las campañas políticas, sino que de, digamos, actuar con seriedad y buena fe por parte de todos los actores políticos. Y encarar, ¿cierto?, cualquiera sean los problemas, identificar los problemas y luego identificar las soluciones, actuar sin que esto se transforme en objeto de la demagogia y de llamar la atención. Yo creo que eso es lo que se requiere. O sea, una mesa más bien política en el que se llega al acuerdo de no usar esto como arma arrojadiza, cosa que veo muy difícil. Lamentablemente parece muy difícil y sería lo más razonable, ¿no?, que pudiera haber. Hay cosas en las cuales, vamos, lo lógico es actuar con ese tipo de criterios, pero ya hoy día en la mañana estaban tratando de meter al registro civil como parte de este tema para cargarle más responsabilidad al ministro de Justicia y justificar una acusación constitucional. Entonces uno dice, bueno, si vamos por ahí, nunca vamos a encontrar al fugado. Aquí no hay ningún cuestionamiento a los mecanismos de intercambio de información, de envío de papeles. Aquí sabemos cuál es el origen de los papeles y el problema está ahí. No está digamos, que alguien se coló y presentó, no. La jueza reconoce lo que hizo y Gendarmería reconoce lo que hizo. Y ahí es donde hay que concentrarse. Cristian Riego, abogado, académico, como siempre un gusto poder conversar contigo, Cristian, y mirar con un poquito más de detalle esta lamentable situación, académico de la Universidad Diego Portales, digámoslo. 1.000.000 de gracias, como siempre, Cristian, un gusto. Buenas tardes, un gusto. Oye, esta mañana conversó con nuestra radio el ministro de Justicia. Dijo
respecto del tema que comentamos ahora largamente con Riego, con Cristian, que efectivamente Gendarmería había dejado en claro que hackeo no había, y eso está despejado. Sin embargo, también se refirió, y eso es interesante de retomar antes de irnos a la pausa, a propósito de lo que conversamos recién, que quedaron en prisión preventiva, y quedaron en prisión preventiva los 5 inculpados y ahora formalizados de suboficiales de la FACH que están por el tránsito de ketamina en aviones institucionales, que como ya lo señaló la fiscal Steiner, son 3 viajes, 2 que se completaron en enero y julio, donde la ketamina llegó a Santiago y se repartió según los planes de este tema, y el tercero que fue el que se abortó por esta situación. Ya a ese punto en general de la FACH se refirió el ministro Jaime Gajardo. Este caso tenía características especiales que nos llevó a esta discusión y hoy día ya se resolvió. Entonces, me parece que eso también es parte de un proceso que se tiene que ir ajustando respecto de una amenaza que no tenía. Aquí lo más relevante es que este tipo de cuestiones se investigue rigurosamente y los responsables respondan por su acto. Eso es lo más relevante, independiente del tipo de institución que sea. Y poder resguardar a las instituciones de seguridad, de tanto Fuerzas Armadas, de orden, como policiales, de que estén con todas las medidas que nos permita, en el caso de que hayan este tipo de situaciones, identificarlo y sancionar a los responsables. Eso es, pues ya, como decíamos, ya están en prisión preventiva los responsables o los acusados de esto, y son 180 días los que tiene la Fiscalía para investigar en una primera instancia, ¿no? Luego eso se puede pedir ampliación de ese tipo de plazos. Oiga, 2 cosas. El exministro Jerko Lubetich, que fuera ministro del Trabajo, asumió hoy día, fue elegido en realidad, como nuevo presidente o director en realidad del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que completó su estructura con las modificaciones que había que hacer por los plazos que iban terminando y que se incorporaron además al conjunto de consejeros Antonio Urrejola, como ya lo habíamos conversado en unos días anteriores, y el abogado Patricio Rojas. De esta manera, el nuevo consejo quedó integrado por Constanza Valdés, Alejandrina Tovar, Jerko Lubetich, Osvaldo Torres, Beatriz Corvo, Patricia Rojas, Paula Salvo, Cristian Pertusé, Ignacio Covarrubia, Juan Carlos Cayo y Antonia Urrejola. Se completó entonces, había estado con ausencia de algunos cargos, y Jerko Lubetich, quien fuera subsecretario primero y ministro del Trabajo después, que fue el primer presidente de la FECH en dictadura, en el año 84, si no me equivoco. En fin, ya desempeñó variados cargos y entre otros haber sido consejero del propio Instituto de Derechos Humanos en un periodo anterior. Así que comienza su tarea al frente de este organismo tan importante para nuestro país y para la democracia. Y lo último que le quiero contar hoy es que Amnistía Internacional evacuó un informe muy duro en relación con la situación de derechos humanos en Venezuela. Fue presentado este informe en el día de hoy, y entre otras cosas, lo que el informe va bajo el título Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela. Investiga una cantidad de desapariciones producidas después del fraude electoral de hace unos meses. Por lo menos analiza la situación de 15 personas desaparecidas forzosamente y otra serie de violaciones a los derechos humanos. Y además hace un hincapié importante en señalar al Poder Judicial como un cómplice de estas actividades ilícitas. Un duro informe. Hay información más amplia, la encuentra en nuestro diario electrónico de Radio Universidad de Chile. 7:34. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el